cómo no. Yo me llamo Juan Arturo Camacho Becerra, firmo mis libros como Arturo Camacho por lo general. Soy doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Estéticas. Allá hice mi posgrado, pero aquí en la universidad estudié desde la prepa hasta la maestría. Y ya aquí, y de hecho, cuando yo presenté mi primer libro, El álbum del tiempo perdido, que me lo comentó el maestro Fausto Ramírez de la Ciudad de México, de UNAM, de estéticas, él es especialista en siglo XIX, la máxima autoridad en el tema, y él me elogió y dijo que con ese libro iniciaba la historiografía moderna del arte en Jalisco. Entonces tenemos esos antecedentes y luego ya el trabajo que hemos hecho nosotros y con alumnos que están ya estudiando maestrías o doctorados en historia del arte hasta en Canadá, y ahorita una alumna. Sí, mira, en la historia del arte mexicano es una parte importante, ¿eh? Después de la Revolución Mexicana, que se reelaboró el discurso con contenido nacionalista, que se reelaboró el discurso de historia cultural de México y de historia del arte en México, se consideró ya de importancia el periodo del siglo XIX, que ellos le llaman escuela independiente o escuela regionalista, pero ya ahí Jalisco ya tiene un tramo, ¿no? Y posteriormente, cuando se hizo lo de Pinceles de la Historia, una serie de grandes exposiciones en el Museo Nacional de Arte, también ya se reconoció la participación de la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes en la difusión del nacionalismo durante el siglo XIX, como pioneros, o sea, los artistas de aquí de Jalisco como pioneros. Entonces, eso es importante pues para el discurso, porque si ya pasamos para el discurso en general de historia del arte mexicano, ¿no? También es un error pensar que en el virreinato no hubo producción artística, ¿no? Porque sí hubo, y además se importó muchísimo cuadros, arquitectos que vinieron a hacer cosas acá, pero también aquí hubo obrajes, obradores se llamaban, entonces no se usaba el término taller. Sí hay ya alumnos María Laura Flores, que está haciendo su doctorado en Canadá, ella ha sacado muchos documentos para virreinal. También está por documentarse que Antonio Enríquez fue un pintor aquí del siglo XVIII. Vamos, te estoy mencionando esto para ver que sí hay pues un amplio corpus de historia del arte en Jalisco, y ya pues en el siglo XX no se diga, porque pues Clemente Orozco, María Izquierdo, pues son de los pintores más importantes del siglo XX en México, ¿no? Entonces dirás, es que Orozco ahí nació y no. Pero ellos siguieron teniendo relación, ¿no? La prueba es que la obra mural de Orozco pues está aquí en Guadalajara, y El hombre de fuego pues se considera lo del Cabañas como su obra máxima, ¿no? Entonces, en ese sentido, te estoy hablando nomás de la plástica, pero en el siglo XX pues ya entran también la música, por ejemplo, que también participaron mucho en el movimiento nacionalista mexicano, pues José Pablo Moncayo, nuestro segundo himno nacional, el famoso Huapango, que escuchamos a veces en la hora del recreo en nuestras escuelas primarias. Ese es un ejemplo de una creación jalisciense en el siglo XX que tiene fuerza, pues, de presencia nacional, ¿no? No hablemos pues de la literatura, que también conforma paisajes muy específicos dentro de la cultura mexicana del siglo XX. Rulfo, con todas las descripciones regionales de Yáñez, ¿no? Ahora que estábamos hablando de las tierras pródigas, las tierras flacas, Rulfo con sus dos libros clásicos, El llano en llamas y Pedro Páramo. No se diga Arriola, cuya obra, La Feria, pues es también muy celebrada, tanto por su técnica como por su contenido, ¿no? Entonces, sí ha habido, pues, es muy importante la presencia del arte de Jalisco y de jaliscienses en la conformación del arte mexicano. Es una muy buena pregunta, porque fíjate, por un lado tenemos, y la Universidad de Guadalajara ahora es División de Artes y Humanidades, pero es la Escuela de Artes Plásticas, que se fundó en 1951. ¿Sabes que es la escuela de artes más grande de América Latina? Entonces es donde se forma el mayor número de artistas. Y tú dirás, bueno, no, a ver, ¿se necesita estudiar para ser artista? Eso tiene que ver con tu pregunta, o sea, ¿por qué estos artistas destacaron? ¿Cuál fue su formación? Digo, en realidad ha habido academias aquí el siglo XIX, pero ha sido muy irregular. Hasta 1950, que se funda la Escuela de Artes, es que ya es de una manera sistemática la formación de artistas. Mira, en ese sentido,
creo que el artista nace y necesita ir a escuela pues para saber combinaciones de música, de pintura, de pasos, ¿no? En ese sentido, pero si tú revisas, bueno, Marta Pacheco, Javier Campos Cabello, ellos pasaron por Escuela de Artes Plásticas. Fueron, se titularon, creo que les pusieron 9 o no sé qué. Maestro Martínez calificaba así. Ellos, pero luego también tenemos otra gente que no estuvo, que hizo otras formaciones. Orozco pues sí estudió en San Carlos y desde muy pequeño, desde los 7 años estuvo, y además estudió en San Jacinto para lo que ahora se llama ingeniero agrónomo. Eso nos explica que tenía un conocimiento de la geometría, que cuando tú vas ahí al Cabañas y el guía te dice, a ver, hágase para acá, muévase acá. ¿Cómo ve? Se mueve, se mueve. Claro, pues Orozco hizo esa planeación, ¿no? Entonces sí hay una formación académica en muchos casos, pero también está el artista empírico. Pues eso no lo hablamos en el anterior bloque, pero pues en el ámbito de la cultura popular, ahora ya le disputa mucho el son veracruzano, ¿no? El fandango veracruzano, pero mucho tiempo el mariachi se ha considerado como la música representativa de México y desde el 2011 está incorporado al repertorio de patrimonio cultural de la humanidad, el mariachi. Música de canto, cuerda y trompeta, esa es la definición. Entonces eso, pues imagínate, en el cine mexicano, piensa nada más en el cine mexicano, en toda la difusión que dio a esos estereotipos, por un lado del mariachi, por otro lado de las danzas, el jarabe, piensa en la difusión que le dio la llamada época de oro del cine mexicano, al grado que ni Pedro Infante ni Jorge Negrete eran de aquí de Jalisco, pero pensaba la gente que eran de aquí de Jalisco, ¿verdad? Uno pues era de Sinaloa, el muchacho alegre, y Jorge Negrete, pues el barítono era de Guanajuato, ¿no? Pero ellos hicieron esos estereotipos de charros. Y fíjate qué curioso, porque cuando vino el enviado de los Lumière, Gabriel Beire, ¿qué filma en Atequiza? Pues filma el baile y filma un jaripeo. Y si tú te pones a estudiar el cine mexicano, pues ahí tienes una impronta de todo ese de cine de rancheras, en donde son los formadores de un estereotipo. Y bueno, en bebidas, pues el tequila no se diga, ¿no? Es un furor, entonces sí tiene mucha, sobre todo la cultura popular, el arte popular también. Pero también, ya te he mencionado, pues Orozco, los escritores, los músicos, ¿no? Que también tienen una impronta dentro del arte mexicano, pero eso es innegable, o sea, ir a otra parte del mundo y que los reciben con mariachi, ¿no? O sea, donde quiera, pues, ¿eso qué, no? Y eso está ahí desde las películas de los años 50, 60. Pues mira, ya que estamos centrados en esto, a mí me parece muy relevante el papel de Lucha Reyes como cantante de ranchero. Ella inventó el género, porque después Jorge Negrete y Pedro Infante cantaron como ella, ¿eh? Suena chistoso, pero es así. O sea, ella es la primera que bueno, ya se sabe la historia de que se enfermó de la voz, estuvo un año muda y luego ya empezó a cantar así con ese. Pero si tú te fijas, ella alcanza lo que se llama falsete, que luego lo va a hacer Aceves Mejía, agrandar las vocales, todo ese estilo, pues esa es la canción ranchera. Entonces, por ejemplo, ella nació aquí, de muy jovencita, ella nació en la Nueva Esquina, se fue a México, pero ahí está, y luego en 1942 cuando regresa y le canta esa de Mi Linda Guadalajara, que es una canción muy poco difundida, la que se difunde más es la de Pepe Guizar. Entonces, por un lado ella, en cuanto a la invención de la canción ranchera, diría, y pues Orozco es también muy representativo, pues el Hombre de Fuego o el Hidalgo, el Libertador, lo usan mucho también las oficinas de turismo de México, ¿no? Y bueno, pues tú sabes que Pedro Páramo es una obra basada en el sur de Jalisco que está, y creo que me voy corto, creo que está traducida a más de 50 idiomas, ¿eh? Entonces, es la novela mexicana más difundida. Sí, esa es una antigua discusión, que los historiadores usan la imagen como ilustración y los historiadores de arte la usamos para discusión, ¿verdad? O sea, para análisis. No, la historia del arte, o la imagen, para ser más concretos, o los objetos artísticos,
que son considerados como testimonios de cultura de la civilización. Eso ya a nivel internacional desde 1985 está reconocido por las asociaciones de historiadores del mundo, pero viene también desde el siglo XIX, tú sabes, y aquí tuvimos, aquí en Jalisco, don Agustín Rivera, uno de los iniciadores de historia cultural, donde ya considera los productos artísticos, es a lo que voy, como fuentes para la historia, o sea, imágenes y objetos artísticos. Te complementan mucho el panorama, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí la guerra de Reforma, cómo nos destruyó todos los conventos, todo el pasado colonial, pero nos dejó el Teatro Degollado, con esa magnífica bóveda decorada por artistas locales en plena guerra, ¿no? Eso te habla mucho también de la idea de lo que es el arte y los artistas. Entonces, creo que en ese sentido, y más una ciudad como Guadalajara, en donde por la propia vocación de comercio, se valora, ya sabes, el relumbrón, lo que se vea bonito ver. ¿Por qué tiraron todo eso que estaba enfrente del Teatro Degollado? Que también, no, pues para que se viera así padre, pues, y luego le aumentan columnas, en fin. Es muy diferente, pues, por la propia vocación de la ciudad, y se destruye mucho, y en el pasado también se ha destruido mucho el patrimonio. Entonces, la historia del arte es importante para que nosotros conozcamos y pongamos la puesta en valor del patrimonio y lo respetemos, ¿no? Es como cuando los chavitos que rayaron ahí en el degollado, además, Darnex, ¿no? Oscuridad, imagínate que ¿no? Pero digo, a mí mucha gente se me echó encima porque yo dije, pero si estos chavos, si en la secundaria no les dices, oye, mira el teatro, pues a mí me pareció una protesta genial, ¿no? Unos chavitos que vienen de la marginalidad y te escriben ahí oscuridad. Digo, si no acatas el mensaje, pues esa es una atención que tienes que dar. No, respondieron castigándolos, cuando lo que debe ser, pues, a ver, ¿por qué? A los chavitos desde la primaria, mira, esta es tu ciudad, o sea, es de nosotros, es de todos, nuestros antepasados lo han hecho, lo han legado. Creo que para eso es una de las cosas que la historia, o sea, nos da sentido de identidad, valorar nuestro patrimonio, y por supuesto que nos hace ser una sociedad más consolidada y conformada. Nos ayuda también a reforzar nuestros valores cívicos. Tenemos archivos riquísimos, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado mucho el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, porque hay que historiar templos, desde los chuecos hasta la suntuosa catedral, ¿no? Entonces, unos son los archivos, los archivos de la Biblioteca Pública, el Real Audiencia de Nueva Galicia, sobre todo los que tienen que ver con testamentos, porque son documentos de la historia material, ¿no? De qué es lo que había, cómo se hacía, qué cuadros, qué libros. Eso, los archivos son nuestro principal. Y luego, si ya haces trabajos del siglo XX, pues la historia oral también te sirve, entrevistar a los artistas. Otros son las fuentes hemerográficas, o sea, los periódicos y revistas también. Y tenemos aquí, creo que es de las únicas entidades del país que tenemos un archivo de artes de Jalisco, que está en el patio de Los Ángeles. Ese alberga cosas del siglo XX, de lo que ha organizado el gobierno del estado como difusión de la cultura. Ahí se guardan esos documentos. Es un archivo muy, muy importante también que podemos consultar para nuestros trabajos de historia del arte. Falta mucho. Yo doy clase de Historia del Arte en Jalisco y Historia del Arte en América Latina, y en Historia del Arte en Jalisco hacemos un ejercicio que se llama crítica de fuentes, sobre todo del periodo virreinal. Les pido que indaguen qué templos de la ciudad, fíjate, y nada más de la ciudad, están historiados, y se encuentran que hay un montón de mentiras y pues que no hay investigación historiográfica seria. Entonces, yo me he ocupado del siglo XIX, pero hace muchísima falta documentar todo el virreinato. El maestro Cristóbal Durán hace un trabajo excelente con los archivos de música, pero todo eso, por ejemplo, nos está llevando a ver que en la Nueva Galicia sí hubo movimiento artístico, si no tan relevante como el de Pueblo de México, pero sí hubo. Y lo vemos ahora con los inventarios y todos los documentos que hemos tenido acceso. Entonces, falta investigación en ese periodo y falta también otras lecturas de Orozco. O sea, ustedes como gente nueva, ya en generación homovidens, en generación digital, necesitamos conocer sus lecturas, ¿no? de Orozco y de nuestros muralistas. Entonces,
Arquitectura se hace ya, se ha hecho mucho de historia de la arquitectura, se ha hecho ya en la Secretaría de Cultura. Arabela González ha hecho un trabajo excelente, tiene como 20 monografías de arquitectos del siglo XX, pero hace falta mucho estudiar pintura, arquitectura del virreinato. No hay libros serios de ningún templo del Estado.